Dios les bendiga, hermanos. Mi nombre es Pablo Hernández. Y yo soy Ale López y ya va a empezar el culto. ¿Ya viste la hora que es? Ya sabes que hay mucho tráfico. Ya llevo todo. No, espérame, me falta la Biblia. Ay, como siempre. Pues apurémonos porque ya va a empezar el culto. Dios les bendiga, amados hermanos. En esta ocasión vamos a continuar con Imagínate ser protestante pero vamos a entrar en el tema polémico de Pedro. Nuestros versículos clave nuevamente se encuentran en Mateo capítulo 16, versículos 18 y 19. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Hermana Ale, amigo católico, Dios les bendiga. Dios les bendiga. Católico reformado. Por favor. Dios les bendiga, hermanos. Creo que este es un tema muy importante para los cristianos. Si hemos estado en la búsqueda y estudio y nos hemos dado cuenta que en realidad no hay muchos artículos que hablen acerca de este tema, que sí mencionan de la parte de la roca, pero no respecto de las llaves. Entonces, que no hay muchos artículos respecto de este versículo número 18, cuando ya habla que se le dan las llaves a Pedro. Sin embargo, nos hemos dado un poco a la tarea de estudiarlo más a fondo y traerles un poco de la interpretación de este versículo. Y preguntar a nuestros hermanos mayores. Claro, era lo que mencionábamos respecto de este versículo. No es por jactarnos ni por nada, pero es un versículo difícil. Es un versículo que, gracias a Dios, en nuestra iglesia hay maestros. Tenemos un pastor que nos guía. Y sobre todo porque lo hemos dicho, Ebenezer es una iglesia que le da mucho peso a la doctrina y al estudio de la palabra de Dios. Para empezar con este tema, yo creo que es importante también dar el contexto de lo que está en este mismo pasaje que dice el 17. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y el Padre es Espíritu. Entonces nosotros no podemos entender la Biblia si no tenemos al Espíritu Santo. Y eso es lo que muchos de nosotros como seres humanos hacemos. Sacamos al Espíritu Santo para darle nuestras interpretaciones materiales y humanas. Pero el Espíritu es el único que escudriña todo y lo entiende todo. ¿Y quién mejor para darnos la interpretación real que el mismo autor que la hizo? Nosotros necesitamos primeramente el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo, ¿qué seríamos? El Espíritu Santo es el que nos debe dar la dirección divina. Tenemos que ver, para entender este pasaje, el contexto de lo que se está hablando y no nada más agarrar un texto de pretexto, que es muchas veces lo que malamente cristianamente usamos, y no cristianos también, un texto de pretexto. Pero no, necesitamos ver el contexto de lo que se está diciendo y el conocimiento de la palabra de Dios. No importa que nosotros seamos eruditos si no tenemos al Espíritu Santo. No importa que nosotros sepamos el contexto si no tenemos al Espíritu Santo. Entonces, nuestra piedra fundamental va a ser el Espíritu Santo. Sin embargo, hermano Alfonso, ¿cómo se interpreta este versículo del lado del catolicismo? Porque hemos estado refutando la parte y la concepción que tiene el católico respecto de atribuirle autoridad y también autoría de la Iglesia Católica a Pedro, y ahora que él es el único que puede atar y desatar en el cielo. Sí, allá por aquella época, bueno, de cuando se escribió todo. Yo estuve ahí cuando fue escrito todo. Sí, la Iglesia Católica siempre ha representado, le coloca rangos, ¿no? a los discípulos, siempre coloca a Pedro y a Pablo como si fuesen un rango superior. De hecho, cuando vas entrando a la Basílica de San Pedro en el Vaticano, hay una estatua gigante de Pedro con unas llaves y otra estatua gigante de Pablo con una espada, que es la palabra. Y más adentro hay una estatua también. Ya quiero ir. Uy, sí. Hay otra en la que sí se representa a Pedro más directamente, sosteniendo un par de llaves. Para la Iglesia Católica, este es el fundamento en el que Cristo le dice: tú serás el líder de la iglesia cuando yo no esté,
porque no solamente eres la roca, la piedra en la que yo fundo esta iglesia, sino que además tú tendrás la potestad para discernir, para interpretar, para perdonar pecados, para efectuar sacramentos y para tomar cualquier decisión que vaya a afectar a mi iglesia dentro de la tierra. Ahora bien, la palabra de Dios así tal cual nosotros la tenemos hoy, la que manejamos, normalmente es la Reina Valera 1960, que es como la más comercializada. Existen otras versiones más actualizadas y son revisiones, no es que hubiera muchas traducciones. Las traducciones que existen en la palabra de Dios quizá pudiera ser la de el griego al español, la del arameo al español y la del hebreo al español. Muchas de estas conocidas, quizá la Peshitta, la palabra clave, la Biblia Strong, estas son traducciones. Si nosotros vamos a interpretar malamente aplicada la palabra nosotros vamos a, porque el único que interpreta, reitero, es el Espíritu Santo, nosotros no nos debemos ir mucho para adelante o ver las revisiones que van dándose, sino que nosotros tenemos que ir a la raíz de las palabras, es decir, al hebreo, al griego, que es mayormente de donde se escribieron, el arameo, que es la Peshitta. Sí, de hecho hace un momento cuando estábamos estudiando este tema, preparando un poco el capítulo, y nos encontramos con una duda fuerte porque en la Reina Valera dice, y a ti te daré las llaves. Entonces comenzamos a tener esa disputa interna en si se refiere solamente a Pedro o es que aquí está teniendo relación con el versículo anterior y habla de la iglesia, habla del discípulo. Ahorita ya la hermana Ale nos explicará más profundamente. Pero en la traducción de la Peshitta dice, y yo te daré las llaves del reino de los cielos. Y aquí se expresa una continuidad un poco más sencilla, orgánica, ¿no? Más orgánica. Sí, ahora, ¿a qué iba yo con esto de las traducciones? ¿Cómo se hizo el canon bíblico? ¿Cómo es que nosotros llegamos a tener estos libros, 66 libros de la Biblia? ¿Y por qué no tenemos los deuterocanónicos? ¿Por qué no tenemos eclesiástico? Que el hermano Alfonso de aquí es fan de una frase que está muy bien, muy padre, muy bonita, sinceramente. Muy buena, sí. Pero ¿por qué no entra en el canon bíblico? ¿Qué es canon bíblico, hermana Ale? Es vara. Canon viene de la palabra caña. Canon bíblico, caña de medir, lo que se utilizaba para que mida. Y eso que mide es lo que entra en la enseñanza bíblica. Es decir, no vamos a meter cosas humanas a una palabra que es espiritual. Sí, o sea, en esta parte de cómo se realizó el canon, vamos a tener que los libros que integran la palabra de Dios es porque tienen un peso espiritual y un respaldo de parte del Espíritu Santo para que fueran integrados. Mientras que existen otros que sí pueden ser históricos, pero no tienen este respaldo espiritual que tienen los libros que hoy conocemos como la palabra de Dios. Un ejemplo de ellos son los libros de los Macabeos, porque es algo históricamente correcto. Sin embargo, no tiene el peso espiritual suficiente para que esté incluido en el canon bíblico. Y ojo, o sea, tampoco es como el punto de satanizarlos, que se pueden leer, claro que los puedes leer con el punto de referencia histórica. Sin embargo, estos libros que hoy, gracias a Dios, tenemos formados en la palabra de Dios, en este tomo que es la palabra de Dios, tienen un peso espiritual y nos hablan únicamente de la verdad que es Cristo. Ahora, también hay otros libros que no son canon bíblico, ejemplo, el libro de Enoc, que tiene un peso espiritual, sí, pero ya estamos entrando en un tema de demoniología, de ese tipo de cosas. Entonces, sí tiene un peso espiritual, pero no es el Espíritu Santo el que lo ha dictado. Al igual que los libros de Salomón. Exactamente. Que tienen realmente un punto espiritual profundo, fuerte, pero bien lo dices, de la parte hacia la demoniología. Entonces, sí hay que tener cuidado también con estos libros, nada más para mencionarlos, si alguno de nuestros escuchas o de los jóvenes que están presentes los van a leer, si los quieren leer, hay que tener cuidado, porque el que llegue a estar firme, mire que no caiga. Es importante señalarlo. Continuamos con el tema. La Biblia no le da el poder a los hombres en ningún momento.
sino que la palabra de Dios siempre nos va a hablar de que hay hombres falibles, pero un Dios santo y misericordioso, un Dios perfecto. La Biblia nos habla de hombres pecadores y de un Dios amoroso. No le puede dar un respaldo la palabra de Dios a un hombre dándole las llaves de lo que fuera, el poder de la iglesia a un hombre, siendo que los hombres somos falibles, siendo que los hombres somos perversos y dados de continuo únicamente al mal. Si así fuera, entonces no estuviera esta palabra, esta parte en el canon bíblico. ¿Por qué? Porque el reconocimiento es única y exclusivamente a Dios. Y yo creo que también nos olvidamos que todo lo que sale de la boca de Cristo es porque es el plan perfecto de su plan de salvación. O sea, es el propósito del plan de salvación que Él vino a terminar. Y el plan de salvación no es que se quedara solamente en aquel tiempo, sino que su salvación hasta el día de hoy nos alcanzara. ¿Y cómo lo iba a hacer? Lo manda y lo podemos ver en los últimos capítulos de los evangelios, en la gran comisión, que no se lo encarga a una persona, que no se lo delega a una sola persona, porque estaríamos hablando que entonces las buenas nuevas de salvación que tienen que ser proclamadas a toda criatura, se va a limitar al mensaje de una sola persona, a de un solo linaje que bien lo mencionas, es corruptible y que es falible. Y precisamente podemos notar cómo lo que comentamos al principio del episodio, toda la potestad no queda simplemente en los hombres, sino que es el Espíritu Santo quien nos gobierna. Unos 2 versículos después de esta parte de la sección de la confesión de Pedro, llega la sección en la que Jesús anuncia su muerte. Y en el versículo 22 del mismo capítulo, Pedro le dice: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca, hablando de su muerte. Pero el Señor lo ve y le dice: quítate de mí, Satanás. Esta frase yo la decía mucho cuando era seminarista. Nos decíamos en latín cuando nos enojamos: va de retro, Satanás. Aquí podemos notar cómo casi contradictoriamente, para las personas que creen que Jesucristo dio a Pedro toda esa potestad, toda esa santidad que muchas personas le atribuyen, un poco después le dice: apártate de mí porque estás evitando que yo haga la voluntad de mi Padre. E incluso le llama Satanás, porque él mismo, siendo ser humano, tiene su pecado, tiene límite. Entonces están dirigidos por Satanás. En efecto. Cine. Sí. Hermana, explícanos un poquito entonces, ¿qué con este pasaje? ¿Por qué viene este pasaje? ¿A dónde nos lleva? Porque está en la palabra de Dios. Sí, y hay que ser claros. En algunas versiones sí dice y a ti, ¿no? Hay que ser claros, porque van a salir algunos y decir, no, ya le están modificando a la palabra de Dios. En algunas versiones sí dice y a ti te daré, mencionando a Pedro, porque era Pedro parte de este desarrollo de la historia de Mateo capítulo número 16. Sin embargo, vamos a ver el contexto, como ya lo mencionabas, hermano Pablo. Cristo venía hablando en un sentido figurado, porque venimos de los versículos que hablan del Petros y de Petras, que se hace referencia sí a Cefas, pero también se hace referencia a la roca inamovible que es Cristo. ¿Cuál es cada uno? Petros es Cefas, que es Simón, se está refiriendo a él, y Petras es la roca inamovible que es Cristo. Entonces estamos hablando en ese contexto de que Cristo de manera figurativa está utilizando elementos de la naturaleza para explicar su propósito, que iba a ser la iglesia, que iba a ser su pueblo. Sin embargo, cuando menciona y a ti, Pedro, no se está refiriendo de manera singular a Cefas, a ese hombre que 2 versículos después ya está compadeciéndose del Señor Jesús y diciéndole no te suceda tal cosa, fallando, sino se está refiriendo al significado que tenía Pedro, que es Pedro era un discípulo. Y el mandato para los discípulos es anunciar las buenas nuevas a todo ser que hay en la tierra. Entonces no se está refiriendo a una singularidad de yo te doy la potestad a ti, Pedro,
de que tú tengas las llaves, sino más bien está hablándose de sus discípulos, de aquellos que ahora van a llevar las buenas nuevas de salvación una vez que Cristo se ha ascendido a los cielos. Hermano Alfonso, ¿qué significan las llaves? Las llaves hacen esa referencia al liderazgo y a la autoridad de la iglesia. O sea, como comentábamos hace un momento, sí, el Señor se lo dice directamente a Pedro, y sí, Pedro era un tipo de líder dentro de esos mismos seguidores, pero esta autoridad, ese liderazgo, esa responsabilidad para llevar la verdad va dirigida a todos sus discípulos. Hay un versículo en Mateo 18:18, no sé si lo tiene por ahí mi hermana Ale, que dice: de cierto os digo, que todo lo que atéis en la tierra, todo lo que atéis en la tierra, será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra, será desatado en el cielo. Ahora se lo dice a todos en un conjunto. Si bien estoy entendiendo, estamos hablando de que una cosa es la misión que se le da a Pedro primeramente como apóstol. O sea, sí le está hablando a Pedro, pero él no en singular, sino como ministerio, porque está hablando de una manera figurativa al decirle Petros y Petras de la iglesia. Entonces, está hablando sobre el ministerio que él y ellos como apóstoles debían de tener, de ir a predicar el evangelio con estas armas, ¿no? Con esta potestad que sí les ha sido dada, encomendada a los discípulos. Un ejemplo lo vemos en la misión de los 70, que era cuando en el nombre de Jesús ellos sanaban, imponían las manos y echaban fuera demonios, y los demonios se les sujetaban. Y nada más para hacer la mención, dijo el Señor Jesús: no se gocen de eso, gócense de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Sí les da la potestad, pero entonces, ¿qué con atar y desatar? ¿Qué van a atar? ¿Qué van a desatar? Igualmente, las llaves simbolizan la responsabilidad de los líderes de guiar a sus congregaciones en la verdad y amor. Porque partamos de la base. El que es fundador, el que es la roca y quien debe de guiar siempre siendo la cabeza es Cristo. De ahí no nos podemos mover. ¿Quién es la cabeza? ¿Quién es el fundamento? Es Cristo. No puede ser ningún hombre, como ha quedado claro. Ahora, si partimos de la base que Cristo es el fundamento y es de quien se tiene que hablar, Pablo lo dijo, no hablemos de otra cosa más que de Cristo y de este crucificado. Lo único que te puede hacer libre es la palabra de Dios. Pero también tus propias decisiones, el rechazar el mensaje, también te puede a seguir siendo esclavo de aquello a lo que tú te sometes. Y bien lo dice también el apóstol Pablo: tú eres esclavo de la cosa a la que tú mismo te sometes. Entonces, si tú vienes a Cristo, tú aceptas su palabra, dice que eso es lo que te hace libre. Sin embargo, si tú la rechazas, si tú en ese mensaje que debe de ser centro de la iglesia no lo aceptas, también es lo que te hace ser esclavo. Entonces, desatar es aceptar la obra redentora, el perdón de Cristo. Atar es cuando tú rechazas la palabra de Dios para juicio, y desatar es cuando eres libre de la culpa por el del pecado por Cristo. Pues es que vayamos a la definición simple de atar y de desatar. Atar es justamente retener o estar sujeto a, mientras que desatar es liberarte de. Y es lo que hace la palabra de Dios, y el actuar del Espíritu Santo en ti te liberta de la muerte espiritual en la que has estado viviendo. Porque dice Juan que Cristo no vino a condenar al mundo, Él vino a salvarnos. Sin embargo, si tú rechazas esa salvación, si tú rechazas ese mensaje, no es que ni la iglesia ni Dios mismo sea el que te esté condenando, sino eres tú mismo rechazando ese mensaje de salvación. Ahora, yo le preguntaba al hermano Alfonso sobre los padres que perdonan el pecado, pero, o sea, ¿qué propósito? O sea, siendo bíblico que es perdonar el evangelio, el perdón de los pecados a través de Cristo Jesús, ¿por qué alguien habría de retener los pecados? ¿Por qué? ¿Qué fin, qué propósito tendría el retenerle los pecados a alguien si el evangelio que se está predicando y que vino a predicar Cristo es misericordia quiero, y vino al perdón de los pecados y la salvación a través de su vida expiatoria?
el catolicismo termina cayendo en, como comentábamos cuando estudiábamos, en que la salvación termina siendo por obras en lugar de la fe. Entonces, a pesar de que la palabra es clara y que todo aquel que acepta a Jesucristo, todo aquel que se arrepienta, es libre en él, el catolicismo termina colocándole un límite a esa obra del Señor, termina encapsulándolo, reduciéndolo, porque solamente puedes alcanzar eso a través de un sacerdote que te brinde la posibilidad de arrepentirte en la confesión de los pecados o que te brinde la oportunidad de alcanzar la gracia a través de la Eucaristía. Entonces, sí, el catolicismo llega a ese punto en el que sí, te puedes arrepentir, pero si no consigues a un sacerdote que pueda escucharte y que pueda, con sus manos consagradas que le otorga el catolicismo, perdonarte los pecados, solamente puedes alcanzar una especie de contrición en tu corazón y esperar en la misericordia de que cuando mueras haya sido válida ese arrepentimiento. Mira, no es echarles tierra. Me suena un argumento calvinista que hemos estado escuchando en estos últimos días. ¿Por qué? Porque si vamos a esa lógica, ellos utilizan ese mismo argumento, pero solamente que sustituyen al Padre y ponen a Dios justificando que Él no se equivoca en la elección. Pero si no fuiste elegido para ser salvo, pues entonces ya puedes hacer lo que tu mayor esfuerzo, pero como de todos modos no vas a ser no vas salvo. A ser salvo. O sea, yo me quedaba pensando en por qué dice a quien le retengas los pecados. Y eso es lo que te pregunté. Creo que me bateaste así en tu respuesta ahorita. Porque, o sea, dice a quien, en la versión católica me parece que era, a quien le retuvieres los pecados, le son retenidos. Pero, ¿por qué habría alguien, un padre, que retener esos pecados? Sí, realmente no, ahí caemos en una contradicción, porque el sacerdote se supone que se mueve por una vocación que Dios le dio y que sí que siente ese celo por ministrar y administrar ese perdón de los pecados. Entonces, se supone que puede tener el discernimiento para no perdonarlo, pero no perdonarlo le hace pecar a él mismo y le hace contradecirse en su propia labor. O sea, se condena a él a sí mismo por no perdonar los pecados. ¿Pero con qué objetivo? O sea, ¿qué objetivo es no perdonar? Si una persona muestra arrepentimiento sincero, el sacerdote debe darle esa absolución dentro del sacramento que ellos tienen de la reconciliación. Y si no lo hace, falta a su propia labor, le niega el perdón a la otra persona y se condena. Wow. ¿Sentido? Vámonos. ¿Te está gustando este episodio? Escúchanos en el próximo capítulo y síguenos en nuestras redes sociales porque ya va a empezar el culto. Somos miembros de la Iglesia Cristiana Ebenezer y en este podcast vamos a descubrir la vida que Jesucristo quiere que vivamos a través de su palabra. Y también vamos a platicar de la concepción humana y lo que en verdad dice la Escritura respecto de quién es Dios, sus mandamientos y la relación que tenemos con Él. Vamos a subir capítulos los días martes, jueves y domingo. En YouTube nos pueden encontrar como Ebenezer 4645, en Facebook Iglesia Cristiana Ebenezer, en Instagram Ebenezer-273. En Spotify, YouTube y Facebook también nos pueden encontrar como Ya va a empezar el culto. No olvides compartir y seguirnos. ¿Y sabes qué? Ya vámonos porque ya va a empezar el culto.